Creo que vamos a empezar presentándonos de forma más o menos rauda cada uno para comenzar con la presentación que tiene la profesora y con las intervenciones de todos ustedes. Vamos a partir pidiéndole a las profesoras que se presenten y mientras van levantando las manos yo les quito el mute del micrófono. O los que no tienen micrófono pueden hacerlo a través de chat y yo voy a leer sus presentaciones. Bueno, nos vamos a presentar. En primer lugar, darle la bienvenida. Queremos dar las gracias que se hayan dado un tiempo en su agenda, ¿no?, para conversar sobre estos temas, ¿no?, este módulo 1 y módulo 2. La invitación es, nosotras preparamos un PowerPoint, pero lo vamos a compartir al terminar estas clases, y la idea más bien, como les dije inicialmente, es reforzar contenidos del módulo 1, módulo 2, ver en conjunto dudas, comentarios y también reflexiones respecto a los módulos y cómo los vamos aplicando, ¿no?, al quehacer cotidiano en nuestras distintas instituciones y trabajos públicos. Mi nombre es Doris Quiñimil Vázquez, soy psicóloga educacional de formación, soy mapuche, soy feminista, soy de origen proletario y me ha tocado estar como a cargo de los procesos de capacitación desde el área en no violencia contra las mujeres del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Así que les doy la bienvenida y les invito a que podamos compartir y aprovechar esta hora y media que tenemos para vernos, o para escucharnos, o para leernos, ¿no?, más allá de un texto, de un video, de un foro. Así que, en primer lugar, darles las gracias y les dejo acá con... Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Marcela Castillo, soy abogada del programa Atención, Protección y Reparación de acá del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, y también darle las bienvenidas y las gracias, digamos, por haber hecho este esfuerzo de estar conectado a esta hora, haciendo un alto pequeño en las agendas de cada uno. Gracias, Marta. Bueno, al no ver manitos levantadas y nada a través del chat todavía, les voy a pedir a quien sé que tiene micrófono, que es Paula y Roxana, por favor que se presenten para conocerla un poco más, a ver si es que podemos verlas también, no solamente detenernos con la pared. Ahí están. Yo soy Roxana Aravena, soy psicóloga y la encargada regional de género en la región metropolitana. Hola, mi nombre es Paula Orellana, psicóloga de la Unidad Técnica Regional también metropolitana, y soy la encargada de género suplente. Son del Servicio de Salud, ¿cierto? No, de Gendarmería. De Gendarmería, perfecto. Es que les recuerdo que tenemos 40 instituciones públicas hoy día en este curso, somos como 540 personas que estamos haciendo el curso en conjunto, entonces por eso hemos ideado esta manera de vernos, ¿no?, de escucharnos, y aprovechar de preguntarles si tienen alguna duda, algún comentario respecto al módulo 1, módulo 2, para que los podamos ir anotando y nosotras poder dar nuestra retroalimentación. No, en principio no, lo que pasa es que teníamos registrado unas consultas, algunas dudas, pero en este momento no las tenemos, entonces yo creo que a medida que avance la clase, nos vamos probablemente a recordar y ahí se lo avisamos. Súper. Muchas gracias, Paula y Rosana. Ok, gracias a ti. Perfecto, veo a Patricia Vega con la mano levantada, pero creo que Patricia tenía problemas con el audio, o sea, con el micrófono. Así que le voy a pedir que envíe su presentación a través del chat. Mientras tanto, voy a leer la presentación de Christopher Contreras. Dice: buenas tardes a todos y todas, soy Christopher Contreras, tutor de este curso. Soy de la PDI, encargado de la campaña de femicidio y CIF Nacional. Los alumnos y alumnas de mi curso son de PDI, Genchi y Cernamec. Aquí me envió también la presentación Patricia Vega, que estaba diciendo yo que había levantado la mano. Dice: hola Doris y Marcela, mi nombre es Patricia Vega Soto, psicóloga encargada regional del programa Creciendo Juntos, Gendarmería Región de la Araucanía.
Un gusto conocerlas. Esperamos consolidar conocimientos. Consultaré según avance la clase. Veo ahora a César Castro, que quiere presentarse. César, puede hablar ahora. Hola, ¿cómo están? Ahí está, se escucha perfecto. Se escucha perfecto. Hola, César. Ya. Sí, mira, soy César Castro, soy asistente social, trabajo acá en Gendarmería en un CRS de Valparaíso. ¿Ya? Trabajo en el área de PSABC que tiene que ver con el tema de las multas. Perfecto. Ahí no se le entendió. Aparte estoy con mi colega acá, Carla Cofré, ¿no es cierto? Que no tiene cámara, así que ahí está saludando. Ya, perfecto. Voy a seguir entonces leyendo los saludos. Ya leí el de Christopher y el de Patricia. Daniel Rosales dice, desde Puerto Montt, trabajo en Gendarmería tratando de hacer cambios culturales, lo cual es complejo. Desde señalar lo que hacemos en esta capacitación es trabajo, al igual que completar una planilla o hacer un oficio. Como que todo es un desafío en el servicio público. La violencia contra las mujeres se reconoce que la convergencia de múltiples formas de discriminación aumenta el riesgo de que algunas mujeres sean víctimas. Concuerdo con la diversidad de elementos presentes en esto, clase social, origen étnico, edad. Dice, ¿qué palabra? El cambio cultural. Carla Jofré dice también que es psicóloga del CRS Valparaíso, encargada de los derechos humanos local. Gendarmería de Chile. Me encuentro por chat y por cámara con mi compañero de trabajo César Castro. Quiero felicitar por el curso, ya que los contenidos se notan que están realizados por una visión integrada y desde una relevancia de los contenidos entregados por feministas. Nidia también dice, tenemos pocos con micrófono hoy parece. Dice Nidia Domínguez, funcionaria Manuel, dígame. tú, si quieres, vamos cambiando voces también para que no te canses Para que no tanto. suene tétrico. Ya, perfecto. No, para que podamos respirar, si en conjunto esto, Manuel. Ya, y también para darle la bienvenida, van apareciendo hartos temas súper interesantes. Una, la diversidad como cultural, ¿no? El tema del territorio. Gendarmería tiene ahí un trabajo impresionante, nosotras lo hemos estado conversando, hay hartos protocolos, el tema de las planillas que a nosotras también nos toca sufrir y padecer, así que nada, estamos como anotando todo lo que van diciendo, y Manuel, si en algún momento te cansas o aparece un tema tecnológico, no te preocupes, que acá somos dos también, que te podemos ir ayudando, porque esa es la idea, ¿ya? Perfecto. Dale Manuel nomás, Bueno, si no yo... Sigo entonces con la presentación de Nidia. Dale. Dice que es funcionaria de Gendarmería suplente por ahora de género, con miles de dificultades para conectarse por el horario y por la demanda de trabajo. Mucho gusto y espero lograr estar hasta el final. Jocelyn Troncoso dice saludos a todos de Gendarmería de Chile, Dirección Nacional, el Departamento de Bienestar Social. Por último, la última presentación que tengo a través de chat es de Roxana Solange, dice psicóloga de la Universidad Técnica Regional de los Ríos de Gendarmería Valdivia. Entre otras de mis funciones es ser encargada regional, me movió el chat, de género. Para mí ha sido una experiencia nueva muy enriquecedora. Integrante de la Mesa Regional de Género, que generalmente tienen otra población objetivo en comparación con la nuestra. Veo a Mariela Trujillo que quiere presentarse. Mariela, te escuchamos. Buenas tardes. Primero que todo dice acá que mi internet está bastante inestable, así que en algún momento puedo desaparecer. Bueno, mi nombre es Mariela Trujillo, trabajo en la Dirección Regional del Biobío, soy asistente social, soy encargada de género regional y llevo algunos programas como el emblemático Creciendo Juntos, que en esta región nos ha significado en materia de género abordar una temática con profundidad y elaborar protocolos que han servido a nivel nacional. Me gustaría saludarte, Doris,
tenido el agrado de verte en otras oportunidades, ¿cierto? Ha sido siempre un gusto saber de ti y escuchar por la gran experiencia que tienes. Y dentro de las dudas que tengo, ¿cierto?, que he ido resolviendo, pero me gustaría que a lo mejor ejemplificara un poco más y profundizara en la interseccionalidad, ¿ah? Que ahí hay algunas situaciones, hoy de nuevo dice inestable, no sé si desaparezca de repente. Puede que ahí profundices un poco más, y en el modelo ecológico, que me parece súper apropiado, también tal vez dar algunas otras directrices que nos podrían llegar a comprenderlo en su totalidad. Le envío un abrazo grande. Por las cámaras aquí veo a muchas compañeras que he tenido el gusto de participar en otras capacitaciones, y en realidad yo creo que para la mayoría es una herramienta importantísima de trabajo, y también nos ha generado ciertas dificultades en el horario como para poder compatibilizar, pero siempre se puede. Así que ánimo para todos, y Christopher, que de repente es nuestro diablito, que nos está ahí dando latigazos, que recordándonos, echándonos a perder los fines de semana porque tenemos cosas pendientes. Un abrazo para ti y un agrado estar conectado. Gracias. Gracias, Mariela. Paula se presenta a través del chat también. Dice: buenas tardes a todos y todas, soy Paula Aguirre, trabajo en la Brigada de Homicidios de la PDI de Copiapó y soy la encargada del CIF en mi región. Igualmente muy agradecida de poder estar presente en este curso. César Castro veo que tiene la mano levantada hace bastante tiempo. César, ahí está. Creo que se me quedó pegada la manito. ¿Puede Ah, ser, se le quedó pegada la mano, ya, lo siento. Sí. No logro ubicar quién no se ha presentado. ¿Hay alguien más que quiera presentarse, que levante la manito, que lo escriba a través del chat? Si no, estaríamos dando... Acá nos dice la Marce que falta Daniel, Alejandra, Giselle. Jocelyn, no me acuerdo si se presentó. No. Daniel Nidia. Nidia sí se presentó. Ya. Les voy a pedir, ahí veo un mensaje nuevo, vamos a ver. ¿Qué Daniel dice? Daniel Rosales dice: ¿qué Daniel? Ningún Daniel tengo aquí. Daniel Rosales, por favor, falta Daniel Penros. Hola, buenas tardes. Hola, mi nombre es Daniel Penros, trabajo en la Brigada de Homicidios de la PDI de Temuco y estoy encargado regional del CIF de acá de la región. Que bueno, un gusto poder participar acá en el curso y conociendo esta materia que es bastante necesaria en la labor nuestra. Daniel, ¿alguna duda, alguna reflexión que quieras compartir? Mira, de momento no. ¿Aló? Sí, mira, de momento no. Hemos estado bastante bien en el tema de la información y en tratar de ir entendiendo y manejando un poco más los conceptos. Y la idea es ver la clase y ir analizando si sale algo de ahí, alguna duda o algo, a ir participando. Perfecto. Gracias, Daniel. Creo que nos falta Alejandra, y también pedirles que al chat escriban a todos, porque si no solo le llega a Manuel, y también la idea es poder ayudarle a poder responder o mirar, y no se nos quede nadie en el tintero. Manuel, no sé si tienes alguna otra persona que nos vaya quedando por ahí. Estoy verificando y al parecer los que no se han presentado, si es que queda alguien que no se haya presentado, no se quiere presentar. Y estoy verificando ahora los correos electrónicos con las personas que tienen un par de problemas para conectarse también. Ahí Giselle escribió la presentación, que creo que habían dicho que faltaba. Dice: buenas tardes, mi nombre es Giselle Rojo.
oficial de la PDI. Actualmente me desempeño en la Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana. Buenas tardes, Giselle. Ahí, temón ese de la trata de personas. Acá Marcela es una de las personas que más sabe la temática acá dentro del área. Yo creo que es la que más sabe, la verdad, así que súper, súper bien. Bueno, Christopher también está diciendo algo que sabemos que lo padecemos todos y todas, que es el tema del tiempo, ¿no? Generalmente nadie no nos dispone las autoridades de tiempo para hacer estos cursos, ¿no? Sabemos que la capacitación es parte también de la mejora continua de nuestro quehacer, y por eso mismo darle las gracias por estar, porque de verdad que sabemos que implica un esfuerzo, implica dejar de hacer cosas, y cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Todo es como para ayer en la política pública, pero por eso mismo aprovechar el tiempo. No sé si alguien quiere decir algo más, hacer alguna interrogante o reflexión. Nosotros ya notamos una serie de temas que hay que tratar, así que nada, pues pedirles que a través del chat, quienes no pueden hablar, por así decirlo, lo puedan hacer, ¿ya? Y que por favor nos escriban a todos y todas. Lamentablemente la virtualidad es bien masculina en eso y solo coloca a todos, pero a todos y todas que puedan escribir también por ahí. José también se está presentando, así que agradezco a Manuel que hagamos la sinfonía de voces, ¿no? Para que no se aburran escuchando a uno o una nomás. Adelante, presente usted entonces. No, porque yo voy a hablar harto, por eso. Ah, ya, entonces sigo yo. ¿Dónde quedé? José Troncoso. José dice, hola, me presento. Soy José Luis Troncoso Sandoval del departamento de Bienestar, sí, Bienestar, y Calidad de Gendarmería de Chile. Gracias a todos y todas por el compromiso que han tenido hasta ahora, lo han hecho muy bien. Ese fue Christopher. Ahí está, dice Bienestar y Calidad de Vida. Veo a un usuario que dice iPhone. No ubico su nombre. Está mirando seriamente. Me gustaría que se presentara. No logro ubicar su nombre. Valeria Chávez. Valeria Chávez. Valeria, ¿puedes hablar? ¿Aló? Ahí está, perfecto. Se escucha perfecto. Se escucha perfecto. Valeria, si quieres, te presentas. Bueno, hola a todos y a todas. Mi nombre, como lo ponía ahí, Valeria Chávez Guzmán. Soy psicóloga del área personal y policlínico también de acá en Gendarmería Tarapacá. Muchas gracias. Valeria, ¿tienes alguna duda o alguna reflexión que quieras compartir de los módulos 1 y 2 del curso? No, los días anteriores estuve revisando y leyendo las clases y escuchándoles. Me pareció súper interesante porque complementaban de una manera más transversal lo que habíamos estado leyendo en las PPT y en los contenidos en los foros anteriores, así que hasta el momento todo súper bien. Súper. Yo les cuento que tenemos preparado un PPT y que yo puedo compartir pantalla con ustedes. Me voy a salir un poquito para que... y después ahí nos vamos pimponeando. No sé si alguien quiere decir algo más entre medio, porque cuando yo muestro el PPT, por así decirlo, no les veo a ustedes. Así que yo ahí te pido ayuda, Manuel, que me indiques en el momento que alguien tenga dudas o comentarios que me puedas compartir eso, ¿ya? Ningún problema. No sé si queda alguna duda u otro, porque me gustaría ver el tema del modelo ecológico, efectivamente, y el tema de interseccionalidad y también de interculturalidad, que yo creo que son los grandes temas que nos cuesta harto aterrizar, ¿no? O concretizar en la política pública en no violencia contra las mujeres y las niñas. No sé si hay otra duda por ahí. Hay una nueva presentación.
Dale. Alejandra Troncoso dice que es del Departamento de Bienestar y Calidad de Vida de Gendarmería. Creo que eso sería, no veo manitos levantadas ni nadie que quiera acotar hasta el momento. Así que yo creo que sería buena idea pasar al PPT. Sí, me cuesta un poco esto de la presentación. Siempre se me olvida cómo se comparte pantalla y siempre lo recuerdo en el último momento. Ahí está. Bueno, me gustaría como, en primer lugar, recordar, ya que hay personas acá de la PDI, de Gendarmería, y no sé si alguien en general de Justicia y Policías, por lo visto. Una es si conocen el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas por razones de género, femicidio, feminicidio, sé que es un nombre bien largo, ¿no? Pero este manual de protocolo latinoamericano es el manual en el cual nos basamos para hablar del modelo ecológico feminista. Ya creo que es importante hacer esa salvedad, porque ustedes saben que lamentablemente a veces el concepto, ¿no?, de feminista, ¿no?, o feminismo, o feminismos, es algo que no ha sido muy bien entendido, ¿ya? Y quisiera que recordáramos que este curso, especialmente el módulo 1, lo que buscó fue darnos 3 enfoques, vale decir lentes, ya yo sin lentes yo no veo absolutamente nada, por eso para mí es súper importante usarlos, que son 3 enfoques para poder entender o comprender la violencia contra las mujeres y las niñas. Y dentro de estos enfoques tenemos evidentemente el enfoque de género, pero un género no binario, ya, y ahí quiero que nos metamos un poquito en qué significa esto. El enfoque de derechos humanos, ya que es un enfoque que se basa en 2 grandes convenciones internacionales, que una es, tal como alguien lo señaló por ahí, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o CEDAW por sus siglas en inglés, que fue realizada en el año 79. ¿Y por qué les recuerdo el año, no? Porque nos permite entender a nivel mundial de qué se estaba hablando. Y en ese momento se definió, se dijo ya en acuerdo con los distintos estados, que toda forma de violencia en sí es una expresión de discriminación, y que las distintas discriminaciones son caldo de cultivo para las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas. ¿Ya? Y es por eso que los modelos, cuando miramos también este modelo de abordaje integral de la violencia, que es el último que presentamos en el módulo 4, hablamos de un modelo que busca apuntar al fortalecimiento de las autonomías de las mujeres. Porque efectivamente cuando una mujer es autónoma en términos económicos, en términos sociales, en términos de participación, etcétera, 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 probablemente le va a ser más fácil o va a resultar un factor más bien protector de no vivir violencia en las distintas manifestaciones que hemos visto a lo largo del curso. Y la otra gran convención es la Convención para la prevención, sanción, no me acuerdo el nombre. Ahí, ayúdame tú, Marce, porque por eso es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como la Belén do Pará. Y la Belén do Pará, que se hace en el año 94, ¿no? Es una convención a nivel del continente, ¿no? Y que habla de la definición de violencia contra la mujer y las niñas propiamente tal, y lo primero que nos pone en el tapete es, el tema de, no es solo el ámbito privado, sino también el público, que es algo que nos ha costado harto como política pública hacernos cargo. Otra, el tema de la interseccionalidad, la coloca dentro de sus ejes de trabajo, y los distintos ámbitos en los cuales se puede dar la violencia, que son el familiar, son la comunidad y también el Estado, ¿ya?
Y en ese contexto, por así decirlo, de la Orquesta Internacional, desde el paradigma de los derechos humanos, aparece este modelo de protocolo latinoamericano, ¿no? De la ONU, de ACNUD, que nos indica que para entender y para poder abordar la violencia contra las mujeres y las niñas, requerimos pensar por lo menos a nivel, esta ya es un resumen, ¿eh? Esta es una manera mucho más operacional, por así decirlo, de entenderlo. Tenemos que pensar a un nivel estructural, que también tiene que ver con lo cultural, con lo ideológico, que en el fondo son sistemas de opresión jerárquico que nos van mostrando que hay ciertas personas que son más valiosas que otras solamente por el hecho, en este caso, de su género, ¿ya? Y ahí aparecen los conceptos de patriarcado, que en el fondo derivan en el sexismo, en el machismo, el capitalismo que deriva en el clasismo y el colonialismo que deriva en el racismo, ¿ya? Y hoy día que vemos todos los fenómenos migratorios de los pueblos haitianos, colombianos, etcétera, se nos van cruzando estas distintas categorías de opresión, ¿no? Que en el fondo hacen que ciertas personas sean vistas como posibles de violentar y o de discriminar, ¿ya? Lo otro es cómo esto se ve, ¿no? Porque uno ve como modelos muy grandes, quizás como el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo, cómo se van plasmando a nivel institucional y a nivel comunitario, ¿no? Como son a través de un concepto clave que hemos visto a lo largo del curso, que son los famosos estereotipos de género, que se cruzan con raza, con clase, con edad, etcétera, etcétera, etcétera. Y para nosotras, para poder entender, no solamente a nosotras, ¿no? Esto es a nivel internacional, de los estudios de la ONU, de la CEPAL, de ACNUD, etcétera, 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 nos indican que estos estereotipos de género, en lo cotidiano, ¿no? En el cómo yo me relaciono con mis compañeras de trabajo, en el vecindario, en la familia y conmigo misma, ya por eso hablamos del nivel relacional y también individual, hace que estos estereotipos de género nos hagan naturalizar la violencia contra las mujeres y las niñas. Y cuando hacemos un zoom en el concepto de naturalización, nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con lo que aparece en prensa, un par de sentencias, de manera de ver cómo los operativos judiciales, los peritajes, cómo tratamos, cómo atendemos, cómo pensamos, ¿no? Entonces me gustaría también escucharle a ustedes porque estos conceptos, especialmente estereotipos de género y naturalización de la violencia de género, son conceptos que uno habla mucho, ¿no? Y que los escribe harto, pero que nos cuesta poder explicarlos, y esa explicación que tiene que ver con la socialización de género probablemente es lo que nos va a permitir mejorar nuestros protocolos, mejorar nuestras actuaciones policiales, nuestros peritajes, etcétera, 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 y avanzar así hacia un modelo integral de la no violencia contra las mujeres y las niñas. Me gustaría escucharles un ratito, así que voy a salir de la pantalla para después ir a interseccionalidad, interculturalidad y de otras preguntas que puedan ir apareciendo en el camino. No sé si llegó si tienen alguna duda con esto, porque este es un tremendo modelo de abordaje, ¿ya? Ustedes hablaron harto del cambio cultural. Cambio cultural sabemos que ya tratar de hacerlo es contracultura, ¿no? Eso nos dice educación, nos dice la JUNGE, Integra, que también son parte de este curso, las compañeras de prevención también de los centros de la mujer, etcétera. No sé si tienen algo que quisieran compartir a través del chat o a través de la forma más verbal. Recordarle a los que quieran participar que existe el comando levantar la mano para los que no tengan cámara. Veo a César Castro. César Castro, probemos a ver si es que te escuchamos. ¿Aló? ¿Se escucha? Ahí está, perfecto. Ah, perfecto. Mira, más que nada, igual el curso ha sido interesante, ¿ya? Cosas que no conocía, la verdad. Y lo importante es que vamos avanzando en pos, ¿no es cierto?, como dice la colega, de
hacer más visible este tema, aun cuando uno siempre escucha en la televisión, escucha en la radio, escucha en medios de comunicación que es un tema sensible y que está visible, pero la verdad, en estos momentos, cuando uno ve esos mismos medios, se da cuenta de que se trata de invisibilizar, se trata de opacar, se trata, ¿no es cierto?, hasta de mofarse en algunos momentos, ¿ya? Entonces es importante este tema, ¿no es cierto?, estos cursos, que uno cree otras realidades para poder, ¿no es cierto?, avanzar y seguir, ¿no es cierto?, en este proceso que en Chile, sobre todo, después de la dictadura, pasó desde un segundo plano hasta ahora que estamos viviendo el Chile actual, en donde la mujer ha estado más empoderada, pero siempre con un sesgo del machismo, por así decirlo, y más que nada el tema de afianzar, ¿no es cierto?, este tema en la sociedad, porque al final nosotros somos la gente, por ese, que trabaja directamente con o población penal o con gente, ¿no es cierto?, que tiene este tipo de vulnerabilidad, no sé si la palabra. Eso por ahora, al final. Gracias, César. Yo les quería invitar a que respondamos en conjunto una pregunta básica, creo yo, pero que cuesta mucho contestarla, ¿qué es la violencia de género? ¿Qué es la violencia contra las mujeres y las niñas? ¿Cómo lo explicarían a ustedes en una mesa de conversación con su familia, con sus hijos, sus hijas? ¿Cómo lo explicamos en simple? Después de todo lo que hemos visto. Sin miedo, por favor, porque acá la idea es que reforcemos contenido. ¿Nadie quiere intentarlo? Hablamos del cambio cultural por ahí, vimos el modelo ecológico que nos habla de estereotipos, de la naturalización. Veo disculpa la interrupción, a Patricia Vega con la mano levantada. A ver, Patricia Vega, veamos si es que puede hablar. Verdad, disculpen, Patricia tenía problemas con el micrófono. Está hablando a través del chat. Dice forma de trato, maltrato físico, social, psicológico, económico y político. Deja unos puntos suspensivos. Discriminación. ¿Alguien más quisiera complementar lo que nos está recordando y poniendo en la palestra Patricia? Mariela Trujillo tiene la mano alzada. Mariela, veamos si es que puedes comunicarte. Bueno, la violencia contra la mujer y las niñas, ¿cierto? Para exponerlo en una mesa, como he tratado de exponerlo yo en mi familia, a modo de ir viendo qué tanto he aprendido, cómo puede también entregar los contenidos, porque una cosa es lo que uno puede recepcionar y tratar de entender, ¿cierto? Y otra llevarlo a un plano más familiar, más íntimo, en el cual se pueda explicar. Pero en definitiva, dejo claro yo que es todo tipo de transgresión de derechos. O sea, el hecho de violentar físicamente, psicológicamente, denostar, de desacreditar, de anular a una persona, a una mujer, por ser el solo hecho de ser mujer, y sobre eso un sometimiento que hay de una autoridad, entendiendo el machismo hegemónico, que es como culturalmente nos va a costar mucho sobreponernos a eso. Entonces, cuando se anula a una mujer, cuando hay un sometimiento y se hace callar, cuando no se valida, cuando no se le reconoce la posición laboral que tiene, toda la entrega, eso es matar en definitiva. O sea, la violencia se representa no solamente matando el cuerpo, el alma de la mujer se va mutilando poco a poco, y eso, el efecto psicológico y el daño es irreparable muchas veces. Entonces, eso es importante destacarlo, y lo que yo podría
dar a conocer. Igual, de la forma que yo lo explicaba en mi familia, hemos terminado muchas veces con los ojos rojos, ¿cierto? Porque no hemos dado cuenta que haciendo como una retrospectiva con mis hermanas, con mis primas, que hemos sido violentadas desde siempre. Desde antes de mecer la cuna ya éramos violentadas y nosotros mismas replicamos un modelo que lamentablemente se sigue repitiendo. Ese sería mi aporte. Gracias. Gracias, Mariela. Muchas gracias, Mariela. Veo, voy a ir por orden. Primero, José Troncoso habló por el chat y dijo que podría ser una forma de maltrato basada en el sexo o en el género, basada en nuestra cultura patriarcal dominante. Luego, César Castro levantó la mano. César. Sí, compañeros, mira, la verdad, yo creo que más que dar una definición así como de diccionario, ¿ya? Que de repente uno cuando está en familia habla desde otro punto de vista, la verdad, ¿ya? No tan técnico. Mira, yo tengo una reflexión también, que mi señora es psicóloga, ¿ya? Y trabaja en colegio. Y siempre conversamos después de la pega, no sé cómo te fue, y empezamos a hablar temas también de pega, lamentablemente se da. Y estuvimos conversando el tema porque igual le interesa, y repasamos, o ella también lee lo que yo estoy estudiando ahora actualmente. Y el tema, ¿no es cierto?, es que, como hablaba la compañera anterior, el tema de la invisibilidad, ¿no es cierto?, de la mujer. Es de pequeño este tema, porque me cuenta de que muchos niños hacen bullying a sus compañeras, ya sea porque son más gorditas, o muchas niñas, ¿no es cierto?, dentro del curso ya les empiezan a aparecer los senos. Y los niños, ¿no es cierto?, buscan cualquier forma para desmoronarlas, por así decirlo, psicológicamente. ¿Ya? Así que, como dice mi colega, esto empieza desde la más pequeña cuna, y lamentablemente el grupo de padres no hace nada al respecto. ¿Ya? Así que al final es como una pequeña reflexión sobre este tema, de que incluso en lugares que deberían ser un centro, como el colegio, ¿no es cierto?, de resguardo, la cultura machista se ha logrado imperar, ¿no es cierto?, y sucede este tipo de cosas donde los niños tan pequeños, ¿no es cierto?, han asumido este tema, ¿no es cierto?, con orientaciones tan sexuales o tan agresivas. Eso. Gracias, César. Bueno, voy a leer ahora el comentario. Estamos contando como todo lo que están diciendo, ya, claro. por si acaso. No crean que no estamos poniendo atención, sino al contrario. Vamos a leer ahora. Paula y Roxana escribieron: violencia contra la mujer creemos que se puede definir como cualquier expresión, acto u omisión. Uy, se me movió demasiado el chat. Acto u omisión que atente contra la dignidad, seguridad, confianza, autoestima y la identidad de una mujer, en cualquier ámbito, por el hecho de ser mujer en su significado más amplio. En esta parte voy a tener un problemita con Patricia, ignoro el NN. ¿A qué se refiere con el NN? Niños, niñas. Niños, niñas, ya, disculpe. Dice, importante según el ciclo vital, considerando incluso etapa de gestación, a propósito del derecho niño-niña en gestación. Dice, o NN que está por nacer. Ahí nos metimos en temas bien complejos, ¿no? Yo creo que tenemos bastantes opiniones divididas como sociedad, pero quiero que retomemos todo lo que estamos pensando para poder reforzar qué es la violencia contra las mujeres y las niñas. Carla Jofre, ahora Manuel. Claro, ella dice, la violencia contra la mujer está basada en una desigualdad estructural que tiene el origen en lo cultural, que es transversal, que recorre todas las clases sociales y todos los géneros, donde se aprueba o valida la desigualdad a nivel de relaciones y se basa en el abuso de poder. Como es cultural, es muy complejo profundizar en las distorsiones cognitivas asociadas a estos patrones que validan la desigualdad. Encontramos comentarios de profesionales sexistas, medios de comunicación y publicidad sexista.
Paula dice que coincide con Mariela Trujillo. Es la transgresión de derechos, pero entendiendo que muchas veces esta violencia no es necesariamente ejercida como una violencia directa e intencionada, que es la forma más fácil o notoria de visibilizarla, sino muchas veces son actitudes que tenemos arraigadas y normalizadas, ya que culturalmente son aceptadas, pero que no por eso está bien, y es por ello que es tan difícil hacer entender a toda la sociedad la problemática que abarca. Súper. Lo primero que les queremos como transmitir, una, es que hay que diferenciar discriminación y violencia. Ya son cosas distintas y por eso hablamos de dos distintas convenciones que si bien conversan, porque recordémonos que el enfoque de derechos humanos, y cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos civiles y políticos, sociales, económicos, culturales y al desarrollo, ¿no? Y no solamente de los derechos individuales, sino también de los derechos de los pueblos, ¿ya? Eso se nos olvida dentro del entramado del sistema internacional de los derechos humanos. Y hablando desde el paradigma de los derechos humanos, acá estamos hablando de un derecho básico, que es el derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿ya? Ese es como el derecho que queremos resguardar, garantizar, proteger y reparar. Y alguien lo dijo súper bien acá, cuando hablamos, ¿cómo lo explicamos, no? ¿Cómo lo explicamos en simple, más allá de una definición de lo técnico, nos decía César? Yo lo explico así, al menos lo explico yo. Yo explico que la violencia siempre tiene que ver con una relación desigual o jerárquica en la cual se produce un abuso de poder y de control. Hay una intencionalidad, siempre hay una intencionalidad cuando yo ejerzo violencia de género. Ya la violencia en general, ya sea racial, ya sea por la edad, etcétera, etcétera, es ponerle la pata encima a otra persona porque me creo con el derecho de hacerlo. Eso pasa con los niños y las niñas, con las personas mayores y todos los otros grupos de personas vulnerabilizadas por el sistema. Yo no soy vulnerable. Yo soy una persona que el sistema me ha vulnerabilizado simplemente porque al parecer, por ser mujer, por no poder ver bien, por ser de origen proletario, por ser feminista incluso, voy a ser minusvalorada y por lo tanto, por ejemplo, me pueden apuñalar en una marcha por el derecho a decidir, ¿ya? Y lo recalco súper bien porque la discriminación tiene que ver con el momento en que la diferencia que vemos en esta pantalla, ¿no? Diferencias de edades, diferencia quizás de religiones, de orientaciones sexuales, de identidades o expresiones de género. Acuérdense que el género no es solamente el ser hombre o mujer, ¿ya? Tiene que ver con la expresión de género, identidad de género y orientación sexual, que esas son las tres grandes categorías de protección que habla el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no lo dicen las feministas, lo dice el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿ya? Hoy día se habla también de los caracteres sexuales y otra serie de categorías que vamos colocando en tela del cuidado, ¿no? Y la discriminación, y es la pregunta que yo me hago constantemente, es ¿en qué momento la diferencia, esa diferencia que nos hace seres únicos, ¿no? Se convierte en una desigualdad, en esta posición, ¿no? Jerárquica de desigualdad, y en qué momento la desigualdad se transforma en discriminación, como lo que hacen las ISAPRES, por ejemplo, frente a los planes de salud de una mujer versus de un hombre, y dependiendo la edad, dependiendo su ciclo de fertilidad o no, etcétera, versus la violencia propiamente tal, que la violencia sí o sí tiene que ver con abuso de poder y de control. Por eso hoy día, y desde este mayo feminista, ¿no?, que ocurrió en las universidades, desde Hollywood, el movimiento Me Too, lo que ocurrió en la propia televisión nacional, nos demuestra el tema del no consentimiento, por ejemplo, ¿ya? El tema de la manada, ¿no?, la sentencia de la manada allá en España, nos coloca sobre el tapete el tema del consentimiento, el tema de la intención de hacerle un daño, o en este caso más encima de violencia sexual propiamente tal, a una mujer en manada, ¿no? Entonces yo creo que hay varios temas que tenemos que traer a colación,
pero no confundir porque nos cuesta, sino todo sería violencia y no necesariamente, ¿ya? No sé si tú quieres, la Marcia de cuando quieras ahí también. Y creo que hay otra persona que también nos va hablando de esto de las actitudes, ¿no? Hay algunos autores que son de las masculinidades, ¿no? Y que Luis Bonino, por ejemplo, habla de los micromachismos. Las feministas le decimos, ojo, no es un micromachismo, es un machismo, lo que pasa es que está más invisible. Y por eso hablamos tanto del concepto de la desnaturalización, ¿ya? Porque antes, ¿se acuerdan? Bueno, por lo menos yo lo recuerdo, que se decía la letra con sangre entra, antes no existían los derechos de la infancia, a los niños y las niñas se les golpeaba en la escuela, el varillazo, ¿no? El correazo, era como parte de nuestra cultura, entre comillas, y también quiero decir bien esa cultura, entre comillas, porque cuando hablamos de género, hablamos de una categoría que nos permite entender las diferencias socioculturales e históricas que se construyen sobre un cuerpo entendido como femenino o como feminizado. Les doy el ejemplo concreto que tiene que ver con la ley mal conocida como la ley Zamudio, ¿no? La ley Zamudio, que es la ley antidiscriminación, es una ley que considera 17 categorías de sospecha, ¿no? No solamente el tema de la orientación sexual, no solamente el tema del sexo o género, que es un sistema propiamente tal, ¿ya? Y me gustaría que lo entendiéramos así y que ya no le digamos más ley Zamudio, sino como ley antidiscriminación, porque tiene que ver con 17 otras categorías que estamos tratando de proteger y de cuidar para que justamente no se transformen en violencia, ¿ya? Sino que las podamos ver y podamos no discriminarlas. Acuérdense que está también el concepto de discriminación positiva, que es distinto a discriminación arbitraria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? No sé si que alguien quisiera compartir algún comentario. Estos temas son en sí muy complejos, ¿ya? Yo también quiero colocarlos ahí. Como dice Mariela, terminamos todas llorando un poco con esto, ¿no? Porque esa cifra, ¿no?, que aparece en el módulo 3, que todo el mundo nombra y dice, desde la ONU Mujeres hasta nosotras mismas, nuestras mesas, o las redes intersectoriales, de 1 de cada 3 mujeres vive o vivirá o ha vivido violencia de pareja o violencia sexual. Si nosotras nos miramos en nuestra historia y recordamos, por ejemplo, el acoso sexual que hemos vivido, ya en las micro, en el transporte, en un paradero, etcétera, o la violencia ginecobstétrica que también hemos vivido probablemente todas, nos damos cuenta que si le sumamos además todas estas otras violencias que vimos, que efectivamente, ¿se acuerdan de ese cuadrito bien pedagógico en que hablábamos de espacios de violencia, tipos, manifestaciones y diversidad de mujeres? ¿Se acuerdan? Porque si no, yo aquí lo tengo, lo podemos colocar. Mira, ya aparece la discriminación positiva, me parece súper bien la pregunta, pero mientras tanto, les quiero mostrar cortita esa lámina, porque es una lámina tan pedagógica. Ahí está. Manuel, si alguien dice algo, me dice, porque no voy a ver nada en este momento. ¿Ya? Ya, adelante, tengo comentarios que hicieron, pero vamos con la diapositiva. Dale, mientras yo dejo esto acá. Déjeme buscar el chat. Alejandra Troncoso dice, ayer envié un video en el WhatsApp del curso, y para quienes no lo vieron, dejaba en evidencia lo que nos toca pasar a las mujeres como consecuencia de esta cultura machista. Pero esta vez lo muestran en un niño joven y luego hombre. Ahí se refleja la violencia que surge desde niñas y cómo como decía Mariela, creo, se reproduce de manera brutal desde que nacemos. Se ve de manera casi ridícula la transgresión de derechos, pero porque están puestos en un hombre, mientras
que lo mismo ocurre y se reproduce frente a nuestros ojos día a día en mujeres sin que ello parezca aberrante. Ello habla de la naturalización de la violencia contra la mujer. Súper bien, yo aquí como recordando, ¿no?, este cuadrito que en el fondo fue un ejercicio intersectorial de trabajo, un ejercicio en el cual tomamos la legislación comparada, ¿no?, como en 12 países, porque yo personalmente soy un poco mala para los idiomas, me gustaría tener más idiomas en el cuerpo, pero también habla de las vulnerabilizaciones, ¿no? Y retomando obviamente la Convención Belém do Pará como nuestra como guía en términos del paradigma de los derechos humanos. Cuando hablamos de violencia, obviamente el tema de los espacios, ¿no?, de lo privado, pero también de lo público, donde se puede ejercer, los distintos contextos, y ahí hablamos del contexto pareja, íntimo, intrafamiliar, doméstico, que sabemos que no se ha resuelto, ¿ya? O sea, cuando acá hay otras personas que son encargadas de los CIF, regionales, los circuitos intersectoriales de femicidio. Yo decía, ¿por qué le pusieron CIF? ¿Ya? Pero más allá de esa talla, ¿no?, que podemos tener entre nosotros, nosotras, nosotres, tenemos claro que no lo hemos resuelto. Por algo todos los femicidios frustrados y consumados que tenemos a la fecha nos hablan de que esto aún no se detiene, ¿no? Pero también, y más a partir de este mayo del 2018, que hacemos también un reconocimiento público al movimiento estudiantil, cómo nos metemos en la violencia que viven las mujeres por razones de género, y no solamente las mujeres, sino también los cuerpos trans, los cuerpos gay, los cuerpos lésbicos, los cuerpos intersex, los cuerpos bisexuales, ¿no?, que son este acrónimo que se habla de lo LGBTIQ+, que también me gustaría que lo tuviéramos ahí, en la educación, ¿ya? Ahí hablaba un compañero, César creo que era, del bullying, ¿no? Hay una cultura que efectivamente cruza lamentablemente lo largo y lo ancho del país, que es el bullying. Hay un antes no hablábamos de bullying cuando éramos chicos o éramos chicas, pero hoy día ese bullying además ¿cómo decirlo?, se amplía a través de las redes sociales, a través del celular, y por lo tanto ya nos vamos metiendo en contexto educacional, en contexto callejero, en contexto carcelario, deportivo, en el transporte, en una manifestación, en una catástrofe o desastre socionatural. Ustedes saben que cuando hay terremotos y hay incendios y una serie de estos eventos de catástrofe, hay más violencia sexual contra las mujeres, ¿no? O sea, y eso tenemos que saberlo para poder prevenirlo. La violencia virtual o digital, ¿no?, es algo que hoy día todas estamos, ustedes como PDI también tienen una campaña por el tema del grooming y de otras manifestaciones de porno venganza, de cibersexismo, etcétera. La violencia institucional, porque somos hijas o hijos de un patriarcado, ¿no? Nadie que esté en esta sala virtual nacimos en sociedades que tengan otras maneras de buen trato, por así decirlo. Los tipos, que ustedes los conocen súper bien, que tiene que ver con nuestra normativa internacional y también nacional. De hecho, el proyecto de ley para vivir una vida libre de violencia habla de, obviamente, el tipo físico, psicológico, sexual, pero también el económico, patrimonial y la violencia simbólica, ¿no? Lo simbólico tiene que ver con cómo se cruza en todos los espacios culturales, institucionales, estructurales, publicitarios, etcétera, ¿ya? Y las manifestaciones que las conocemos muchísimo, especialmente quienes trabajan en temas de justicia o policía, porque nos quedamos como en el insulto, la amenaza, la humillación, como esto que hablaban ustedes, la anulación, el sometimiento, como la expresión propiamente tal, pero también están los distintos tipos de acoso, están las esterilizaciones forzadas, las mutilaciones, el grooming, la sextortion, etcétera, y la diversidad de mujeres que para nosotros es sumamente relevante ponerlas a discusión, porque es distinto el trato, y ahí preguntaron, ¿qué es la discriminación positiva? La discriminación positiva tiene que ver con
mirar a esta diversidad, ¿no?, de personas, acá lo vemos en mujeres porque es como el trabajo que más estamos haciendo, pero cuando miramos a las personas nos damos cuenta que según su sexo género, según su orientación sexual, su identidad de género, su nivel socioeconómico, si tiene alguna discapacidad o no, si es migrante, si es desplazada, si está en situación de calle, si está en situación privada de libertad, si es portadora de alguna enfermedad, etcétera, 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 va a tener distintas vulnerabilizaciones en la vida. ¿Ya? Y por lo tanto, para los grupos que generalmente o sistemáticamente o históricamente se han vulnerabilizado aún más para el ejercicio de sus derechos, hay políticas que se llaman de discriminación positiva, como ocurre, por ejemplo, con el tema de las becas. Yo estudié con becas, si no, no hubiese podido estudiar. Y ahí esa es una medida de discriminación positiva. ¿Ya? Ahí hay varios como bemoles, ya podemos estar o no de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí quiero que nos quede claro que cuando hablamos, acá estamos hablando de desigualdad, que se puede transformar en yo discrimino para hacerte daño, para ningunearte, para quitarte derechos, ¿no? Versus yo te violento propiamente tal, que tiene que ver con este abuso de poder y control. Y por eso son importantes que tengamos siempre a mano las manifestaciones. Lamentablemente las manifestaciones siempre van aumentándose, ¿ya? Porque cuando hablamos de desnaturalizar la violencia, vamos colocándole nombre a cosas que quizás siempre ocurrieron, como el acoso sexual callejero, como el acoso sexual dentro de los espacios universitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que habían dudas o preguntas también, Marcia, cuando usted quiera, lo que yo me pongo a hablar. Más encima vengo llegando a vacaciones, entonces más tengo ganas de hablar, ¿ya? Así que si se me olvidan un par de cosas, es que vengo en otro mundo todavía. Dori, te voy a interrumpir. Paula, Sí, y Roxana tienen la mano levantada. Súper. Paula, Roxana, ¿están por ahí? Sí, acá. Ahí están. ¿Sí? Queríamos consultar por qué Doris habla de cuerpos trans o etcétera. Como que me usar el término así, cuerpos, no sé qué, con apellido, digamos. Eso. Súper. ¿Hay otra pregunta? Juntémoslas o comentarios porque yo tengo las 4:08 y la idea es que terminemos efectivamente a las 4:30 porque también la no violencia parte por el respeto, ¿no?, de nuestra agenda, de nuestros tiempos, que nos cuesta tanto como chilenos y chilenas. Así que nada. Claro, Manuel, si me ayudas con la voz. Claro, la segunda pregunta es más para la abogada que está a través del chat. Antes de pasar con ella, si puede responder a lo de Paula y Roxana, y luego pasamos con lo que está, con lo que escribieron a través del chat. O pasamos directo a lo del chat. No. ¿Por qué hablo de cuerpos? Buena pregunta. Porque estamos hablando del enfoque de los derechos humanos, ¿ya? Y algo que generalmente nos pasa, bueno, yo soy bien crítica en general con los conceptos, así que yo también les invito a criticarlos, y me gustan estas preguntas porque no estaban ahí, no son las típicas. Generalmente cuando hablamos de derechos humanos hablamos de las personas, y cuando miramos todas estas categorías, que en el fondo son categorías que nos permiten mirar, ya nos permiten visibilizar problemática, en este caso de derechos humanos, dentro de ciertas corrientes, especialmente dentro del feminismo y de las agrupaciones de mujeres y feministas que trabajamos en no violencia contra las mujeres, hemos relevado el concepto de cuerpo, porque el cuerpo nos hace iguales, ¿ya?, en términos de no discriminación y de igualdad, etcétera, pero también en el cuerpo es en el que se instalan las distintas violencias de género, ¿ya? Cuando hablamos de los tipos de violencia, está la física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica, incluyendo a la ONU Mujeres y en nuestro caso también a la Red Chilena de No Violencia contra las Mujeres, se dice que en el fondo toda violencia, incluyendo la simbólica, por ejemplo la que puede hacer la publicidad, siempre es instalada en contra del cuerpo femenino o feminizado,
¿ya? Y por eso hablo de los distintos cuerpos, y dentro de los cuerpos, por ejemplo, se habla de las biomujeres o los biohombres, ¿ya? Que son las personas más bien cisgénero, versus las personas o cuerpos trans, sabiendo que los cuerpos trans son al menos 4, y de acuerdo a la última reunión que llegó al Comité Internacional de los Derechos Humanos, hay por lo menos 43 cuerpos intersex. Por lo tanto, esa idea loca que tenemos, que la hicieron muy bien, ¿no? De hacernos creer que existen solo hombres o solo mujeres, es una idea que en el fondo se ha construido en términos históricos y que en el fondo ha dejado fuera a muchas otras corporalidades, ¿no? Por eso también existe el movimiento queer, ya que es un movimiento de las personas que en algún momento se les insultó con el concepto queer. ¿Ustedes saben lo que significa queer? Está todo en los pies de páginas, chiquillas. Yo escribo todo para que a nadie se le olvide, pero lo queer es raro o extraño en inglés, ¿ya? Y en el fondo era un insulto que en Chile, la traducción, lo voy a entrecomillar, me dan permiso para decir un garabato, pero esa es la explicación, la traducción chilena es el maricón, ¿no? De Pedro Lemebel, de las yeguas del Apocalipsis, de la literatura travesti o traba, etcétera. O sea, hay otros cuerpos, y yo también agradezco la pregunta. Bueno, José ahí también nos dice que entiendo el cuerpo trans, pero no le quedaba claro el resto. O sea, entender que dentro de esto que se nombra diversidad sexual, es importante recordar el tema del cuerpo, porque en el fondo siempre la violencia se ejerce contra un cuerpo que generalmente se considera de menor valía, entre comillas, y por lo tanto podemos tener la idea, ¿no? Antiderecho humano de violentarle, anularle, someterle, subordinarle, etc. No sé si les quedó claro, si no, podemos seguir conversando. Miguel Manuel, extravagante. Dígame. Veamos la pregunta que le estaban haciendo, o sea, desde la visión de... Ya, claro. Roxana Solange dice, me gustaría saber desde la visión de la abogada respecto de las penas accesorias y medidas cautelares que se aplican frente a las condenas de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, que lamentablemente muchas de ellas son poco efectivas y terminan en femicidio. Desde mi punto de vista, dice, el Estado que dice que es un tema país, para mí nunca lo ha sido. Sí. A ver, es una tremenda pregunta, un tremendo comentario. Efectivamente, las medidas, las sanciones que se establecen a los delitos, digamos, que se cometen dentro del contexto de violencia intrafamiliar son bajas. La entidad de penas no son altas. Por lo tanto, y esto es una apreciación personal, creo que desde que no se instale en el ámbito público y salga de lo privado el hecho de la violencia contra la mujer, no vamos a tener penas más altas. No se ha tomado todavía el peso, y eso pasa por capacitación, por sensibilización, por la difusión de los temas que estamos hoy día conversando, de la importancia de no minimizar ni naturalizar los eventos de violencia contra las mujeres en contexto de violencia intrafamiliar, puntualmente lo que están comentando. Creo que efectivamente, y como le encuentro razón a la compañera, que las medidas cautelares son insuficientes para la protección real de las mujeres, las medidas son bajas, las sanciones son muy bajas, porque no se le ha tomado el peso a la gravedad de lo que significa la violencia hoy día en nuestro país. La compañera dice que es un tema país, y ella entiende que no es así, digamos, que no es un tema, que ella opina, digamos, que entiende que no se ha dado de esa manera. Yo creo que tampoco ha habido una reflexión a nivel transversal en nuestros congresistas, en nuestros parlamentarios, que no están permeados con la sensibilización, no están permeados con esta mirada que tenemos respecto a la violencia contra las mujeres, y mientras eso no ocurra, vamos lamentablemente a seguir teniendo penas bajas, sanciones que no son efectivas, y el número de femicidios no va a disminuir mientras no tomemos medidas más drásticas
y adecuadas, reconociendo, digamos, la gravedad que significa hoy día el fenómeno de la violencia contra la mujer que tenemos instalado en nuestro país. Sí, yo creo que ahí, bueno, lo dijo la Marcia también a título personal, pero yo creo que ahí conceptos básicos que estamos trabajando y que lo vamos a ver más en el módulo 3, es la debida diligencia del Estado, ¿no? Una cosa del Estado, la estrategia país, ¿no? Nosotros hemos firmado y ratificado una serie de convenciones internacionales, somos un país OCDE, ¿no? Que en el fondo habla de ciertos estándares también de ejercicio y de ratificación de derechos humanos, pero sabemos en nuestras vidas cotidianas que eso no es tan así. Tenemos vidas bastante precarias, tenemos poco tiempo libre. Sé que ahora a las 4:30 ustedes van a tener un montón de cosas que hacer, quizás van a llegar a sus casas a seguir trabajando, ¿no? En las dobles, las triples jornadas laborales, especialmente quienes tienen hijos e hijas. Así que la invitación es a que podamos conversar de estas temáticas, quedan súper poquitos minutos. Yo no sé si queda alguna otra duda o comentario, porque me gustaría retomar el tema de la interseccionalidad, porque estamos justamente hablando también de esto, ¿no? Así que no sé si en este momento quiere alguien dar alguna pregunta o comentario para yo poder ver el tema de la desnaturalización y el tema de la interseccionalidad, que creo que serían como relevantes que lo lleváramos, ¿no? en esta conversa. Mariela Trujillo veo que está con la mano levantada. Mariela, tiene el micrófono abierto, puedes comentar. Bueno, esta en realidad es una reflexión tanto para Marcela como para Doris, en el sentido de que se está hablando mucho, ¿cierto?, usted de la diligencia del Estado y las estrategias país en relación a materia judicial. ¿Cómo se podría allanar el camino a fin de resolver normativamente sanciones para este mundo globalizado que tecnológicamente nos permite acceder a una televisión que cada vez más, y estamos hablando del día de hoy, reproduce series o teleseries que replican este machismo, donde nos ridiculizan a nosotros como mujeres y nos continúan la brecha, o sea, cimentando la violencia, cuando esto no ha sido sancionado, pero sí son sancionados personas que ridiculizan a hombres y que los demandan por millones de pesos, y a eso sí la justicia le da cabida, le da oído y le da eco. Me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes. Gracias. Mi opinión, Mariela, es que es porque está naturalizado. Está tan naturalizado, está tan natural, es algo tan común que ocurra que no tiene ninguna relevancia, no es algo que me llame particularmente la atención. En la medida que no desnaturalicemos, como dice, y va a entrar o andar en el concepto Doris, mientras no me llame la atención, mientras no me haga ruido, no voy a poder ser capaz de verlo. Mientras no lo pueda ver como algo grave, vulneratorio de derechos, como algo absolutamente rupturista, digamos, de que me está transgrediendo la esfera más íntima de mis derechos humanos, no voy a poder ser capaz de sancionarlo. ¿Por qué nos llama la atención lo otro? Porque es algo que sale de lo, entre comillas, común. En la medida que la violencia contra la mujer no salga de este casillero de que ha pasado siempre, ha ocurrido, siempre ha sido así, tenemos que acostumbrarnos, porque reclamamos ahora, mientras esto no ocurra, no vamos a tener sanciones más efectivas y todo el sistema normativo no va a cambiar ni va a modernizarse en ese sentido. Sí, yo ahí complementando lo que dice Marcela, ¿se acuerdan del derecho de pernada? ¿Alguien se acuerda de eso? A mí me lo pasaron en historia, pero también sé que probablemente mis ancestras lo vivieron. ¿No? El derecho de pernada era el derecho que tenía el dueño del fondo, ¿no? En los distintos fondos que existen en este país, de violar a las hijas de sus inquilinos, ¿ya?
¿Por qué les recuerdo esto que puede sonar un poquito fuerte, más siendo las 16:21 de la tarde? Porque cuando miramos en términos históricos la violencia a la cual ha sido azotado no solamente nuestro país, sino toda Latinoamérica, todo el Caribe, todo el mundo, las guerras mundiales, etcétera, vamos a darnos cuenta justamente de lo que nos dice Marcela, de que hemos naturalizado la violencia. No puede ser que el dueño del fondo tenía derecho, hablando de justicia y derechos humanos y cómo van cambiando, tenía el derecho a violar a todas las niñas de sus inquilinos. Eso está en la tele. ¿Se acuerdan del señor de la querencia, hablando de la televisión? El señor de la querencia nos recordó aquello. Y era el malo, y él, hasta el actor, ¿no?, que hacía del señor de la querencia estuvo súper mal, estuvo en términos con psiquiatra, con psicólogo y todo, porque le tocó ser muy malo, entre comillas, pero no es que fuera muy malo, es que era muy violento. Era un dueño de fondo patriarcal, con la supremacía racial, hegemónico, etcétera, etcétera, con todo lo que estamos viendo ahora. Entonces, como que la invitación es a recordar efectivamente que la justicia tiene que hacer carne de los derechos humanos, pero que los derechos humanos también han ido cambiando, mutando, se han ido poniendo sobre el tapete estas otras violencias, ¿no? La violencia medioambiental, la trata, por ejemplo. O sea, uno cree que efectivamente la esclavitud es cosa del pasado, pero cuando vemos la trata como tal, nos damos cuenta que no. Y cuando vemos a compañeros o compañeras haitianas o haitianos vendiendo Super 8 en las micros, también nos damos cuenta que la esclavitud parece que todavía se perpetúa de otras maneras, ¿no? Entonces, la invitación es a que no nos deprimamos, ya, porque eso no nos sirve, sino que tratemos de trabajar en conjunto para poder efectivamente desnaturalizar la violencia, y acá quiero compartir cortito 2 láminas, solamente 2 láminas, y Manuel, si alguien tiene algo que decir, tú me ayudas como en el recordatorio. Sí, voy a interrumpir antes de las diapositivas porque Christopher Contreras mandó un mensaje. Dice, Dale. como PDI realizamos campañas a nivel nacional a fin de sensibilizar en estas temáticas, pero es difícil este cambio cultural. Muchas personas lo ven como un problema privado. Los medios... me quitaste el chat. Lo veo al tiro. Que, sí. Sorry, pero tengo que ver esto, estoy escuchando. Dice, muchas personas lo ven como un problema privado. Los medios de comunicación día a día refuerzan las supuestas diferencias entre géneros. Esa es la opinión de Christopher Contreras. O sea, lo que nos dice Christopher, ¿no?, que ha sido el tutor también de este curso de muchas de ustedes, también hizo el curso, así que yo también darle las gracias a Christopher, que es parte de nuestras redes acá a nivel nacional, es que efectivamente esto que lo encontramos tan básico, ¿no?, de cómo hemos pasado de pensar la violencia contra las mujeres desde lo familiar o privado a lo público, es algo que todavía nos cuesta, ¿ya? Que lo que pasó con Návila Rifo, ¿no?, el año pasado, ¿se acuerdan? Que fue doloroso, la gente lo siguió por los medios de incomunicación de masa, le llamo yo, o la telebasura, porque en el fondo se victimizó a la víctima, ya hablando de este concepto que es tan importante para nosotros y nosotras, y ahí la invitación es a seguir en este debate público, ¿no?, y en esta desnaturalización de la violencia, que implique dejar de normalizarla, ¿ya? Dejar de creer que siempre ha pasado esto, de que no nos pongamos tan graves, tan señoronas, tan feminazis, ¿no?, como nos han querido insultar también para ningunear este trabajo por el derecho a vivir una vida libre de violencia, dejar de minimizar. Nos pasa harto en justicia, ¿no?, y en las policías, como de buscar efectivamente lo que nos indique la ley, el delito, ¿ya? Dónde está la lesión, ¿no? Y yo creo que ahí cada uno nos toca distintos roles, distintas funciones. Creo que eso también es súper relevante y por eso hablamos de intersectorialidad, pero no hablemos de una agresión como riña, antes se hablaba de los crímenes pasionales, ¿se acuerdan? Decir que un piropo no es violencia, porque es un acoso sexual, y creo que es importante que lo nombremos como tal, y
dejar también de justificar, ¿ya? Yo quiero ahí ser súper enfática también, como una cosa son los factores de riesgo para ejercer violencia, en este caso más bien de pareja, pero otra cosa es la causa que está a la base de la violencia, y como estamos viendo, no tiene que ver con los celos, con el alcohol, con el descontrol de impulso, sino que en el fondo cuando se ejerce violencia tiene que ver con el machismo, con el patriarcado, con estos sistemas que nos indican que efectivamente yo le puedo pegar a una mujer, la puedo humillar, le puedo agarrar sus partes íntimas en la micro, la puedo descuartizar, la puedo violar en el contexto de una celebración o en una fiesta, por ejemplo, como la de Pamplona. ¿Ya? Eso es lo que quiero que entendamos, y por eso hay una intención de ejercer poder, porque se puede, ¿ya? Porque en términos de sistema se puede. La esencialización de la violencia, nos hemos dado cuenta también en que hay todavía funcionarias públicas que creen que la violencia es parte de la naturaleza de la humanidad, y especialmente de la humanidad hombre, por así decirlo, y eso es falso, porque tiene que ver con la socialización de género. Efectivamente, a nuestros compañeros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, se les enseña y se les educa en la violencia. Ya yo he conversado harto con amigos, y en general siempre les preguntamos, ¿a ti te obligaron a pelear alguna vez en el colegio? Y a la mayoría sí, ¿ya? Porque si no es gallina, poco hombre, etcétera, etcétera. Y la frivolización, que yo creo que es algo que lo tenemos más que claro, como el famoso y célebre hizo anticucho con la polola, ¿no? De un femicidio hace como 2 años atrás en La Cuarta. Y por eso también somos bien enfáticas en recordar que detrás de un femicidio no hay ni un crimen pasional, ni un ataque de celo, ni que fue por el alcohol, por las drogas, ni que está loco, ni que está enfermo, sino que fue un femicidio, un asesinato por razones de género. Ya, bueno, y acá hay otras, teníamos muchos dibujos, pero no sé ya qué hora es. Pero hay una cosa, aquí a la gente le gusta mucho el inglés, por eso lo pusimos, pero el manspreading tiene que ver con esta expansión masculina, que no solamente tiene que ver con esta postura, ¿no? de estar con las piernas muy abiertas en todas partes, sino también con el tiempo que disponen para hablar en el colegio, en las conferencias, etcétera, como que nos cuesta darle más espacio a otras voces, ¿ya? Y el problema es que el manspreading, que se trabaja principalmente desde el uso del transporte público, también va generando este como triángulo, ¿no? Punta del iceberg respecto a la violencia sexual, que tiene que ver con un crimen, una violación, un femicidio, el grooming, la pedofilia, etcétera, pero también con agresiones sexuales, con acosos e intimidaciones sexistas, que en el fondo están a la base, ¿no? Y están permitiendo esto que le llamamos en el módulo 2 cultura de la violación, ¿ya? Hay una cultura que pareciera que permite que a una mujer se le acose o se le abuse o se le viole propiamente tal. Y no sé si hay alguna duda o pregunta, pues yo quiero pasar a la última PPT para ver interseccionalidad, pero creo que queda 1 minuto. Manuel. Al menos yo no veo manos levantadas ni nada a través del chat. Voy a hacer muy cortito esto, en honor al tiempo. Compartir pantalla, que todavía me cuesta. Voy a tratar de hacerlo en 1 minuto. Yo no sé si han oído o han visto la serie Handmaid's Tale, que está basada en un libro de Margaret Atwood que se llama El cuento de la criada. Es una distopia feminista, ¿se acuerdan de la utopía de Tomás Moro? Bueno, esto es todo lo malo de la humanidad en ficción, entre comillas, y que nos muestra cómo los estereotipos de género binario son los que nos hacen reproducir violencia contra las mujeres y las niñas, ¿ya? Se lo recomiendo, está en Cuevana 2, yo no sé si se puede ver porque en Netflix no ha llegado, pero está muy dolorosa, pero está muy buena. Se está hablando a nivel internacional de esta serie,
De hecho, en las últimas marchas que ha habido desde el movimiento, hay activistas trans principalmente que están yendo con esta ropa, ¿no?, de rojo. Yo justo hoy día venimos de rojo, Marce, no lo teníamos planificado. Pero la invitación de esto es entender que los estereotipos de género sí o sí están a la base de la violencia, y que si acá miramos, por ejemplo, las famosas Miss Riff, ¿no?, son este tema de cómo debiese ser el cuerpo femenino y cómo debiese estar disponible, hablando de la cultura de la violación, por ejemplo. Y acá también pusimos una imagen ¿se acuerdan de la polémica del burkini en las últimas Olimpiadas? Que también nos habla de otros cuerpos, ¿no?, que generalmente uno tiende a estereotipar, ¿ya? Y yo también les invito a mirar nuestros propios patriarcados, porque el patriarcado no se expresa de la misma manera ni en Coyhaique, ni en Puerto Montt, ni en mujeres rurales, ni en mujeres indígenas, ni en mujeres afrodescendientes, ¿no? Pero eso no significa que la cultura occidental, entre comillas, también me cuestiono qué es la cultura occidental, no tenga también este tipo de violencias, como lo demuestra muy bien esta serie que les digo. Y para cerrar, una serie de titulares que nos demuestran una serie como de distintas manifestaciones de violencia sobre el cuerpo de mujeres o feminizado, como lo que pasó con Gabriela Blas, ¿no? ¿Se acuerdan de esta mujer aymara que su hijo murió en el altiplano y estuvo encarcelada un tiempo, ¿no? Desentendiendo todo lo que implica este enfoque de interculturalidad. Lo que pasó en el registro de servicio civil con una mujer que había sido golpeada y tenía que ir a cambiar su carnet de identidad, un alcalde diciendo que el piropo era una expresión poética criolla, ¿no? ¿Se acuerdan de un tribunal en el norte en que una mujer fue a declarar y tenía que amamantar a su hija o a su hijo y la echaron de tribunales, ¿no? Acá hablando de gendarmería, que hay un sumario por una cámara oculta en un baño de las funcionarias de gendarmería en Antofagasta. Me imagino que eso ha pasado en muchos otros lugares, lo vimos en la Marina, en un montón de otros lugares. Entonces también, ojo cómo vamos visibilizando, menos mal, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay una serie, ¿se acuerdan del Buena Nati? Que pasó como en el 2007, así 10 años atrás. Bueno, el Buena Nati fue la primera ciberviolencia, y lo que pasa es que no teníamos nombre, no sabíamos mostrarlo, y ¿qué es lo que pasó a Natalia? Se tuvo que ir del país. Se tuvo que ir del país, porque menos mal que pudo hacerlo, pero nunca más va a volver, y probablemente ha tenido que pasar por una serie de psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy día, si ocurriera el Buena Nati, espero que culpáramos a los victimarios propiamente tal, como la manada, ¿no?, por así decirlo, y no a la compañera. Eso, no sé si quieren decir algo más, siempre falta tiempo, y darle las gracias, ¿no? Ya estamos como 4 minutitos, así que no sé si alguien necesita decir algo sí o sí, o ya simplemente nos vamos despidiendo. Al menos por chat no veo nada, ni tampoco manitos levantadas todavía. Y quería recomendar un libro para la compañera que nos hablaba del tema de la gestación. Hay algo súper relevante que tiene que ver con el derecho a decidir. Sabemos que el feminismo quizás sea malentendido, sea malinterpretado, y hay un libro que está en internet, que es de la Bell Hooks, se los voy a escribir acá, para quien quiera, es gratuito, está muy bueno. Bell Hooks, que es una mujer negra, y dice que el feminismo es para todo el mundo, y va desmontando, por lo menos las primeras como 10 páginas, porque sé que tenemos poco tiempo para leer, lo tengo súper claro, va desmontando como los prejuicios, los mitos también respecto al feminismo, ¿ya? Así que eso, creo que lo escribí mal, pero se los puedo mandar, si no, con Christopher. ¿Les parece? Ahí sí. Porque si no vamos a continuar. Eso, darle las gracias, no sé si alguien quiere decir algo, quizás se pueden desconectar
O sea, dejar que podamos escucharnos todos para decirnos chao, que sea, Manuel. Sí, Patricia Vega dice clase muy necesaria para articular y reforzar conocimientos respecto a módulos tratados. Gracias. Y Paula y Roxana preguntan el nombre del libro. El feminismo es para todo el mundo. Ahora estoy desmuteando a todos. Para que podamos despedirnos. Claro. Ahí ya creo que se van notando más voces. Que tengan una linda tarde, agradecerles, gracias por las preguntas, y veo una manito ahí de Paula Rosana, y agradecerles también por el tiempo, por el interés que han demostrado y por las ganas de estar haciendo este curso, que lo terminen exitosamente y lo puedan replicar en sus espacios de trabajo. Acuérdense que está el trabajo final, grupal y aplicado. Ya piensen en algo aplicado concreto, para que les pueda servir para mejorar su trabajo, porque esa es la invitación. Que estén muy bien.